es la Parashat Trumá, que se encuentra en Éxodo capítulo 25. Esta Parashat Trumá significa, o sea, traducido normalmente es la ofrenda alzada. Esta Parashat nos habla después, o sea, esta Parashat se habla que toca hacer el tabernáculo, se habla sobre el tabernáculo, pero se habla después de que Loa organiza todas las leyes de convivencia, es decir, todos los Mishpatín y todos los Devarim. Entonces, lo que hizo el Eterno es que organizó todas sus leyes, organizó la manera de vivir en el campamento para luego poder habitar en el tabernáculo. ¿Qué nos enseña esto? De que el Eterno primero prepara y ordena el lugar donde ha de habitar. También en 1 Corintios 14:40, Pablo nos dice que debemos de hacer todo lo que nosotros hagamos, tiene que ser decentemente y con orden. O sea, todo tiene que ser ordenado, de forma ordenada. Y a eso somos llamados llamados a hacer eso. Entonces, esta parasha es Trumá, que quiere decir ofrenda alzada. Esta palabra viene de la raíz rum, viene de la raíz rum, que quiere decir estar arriba o en lo alto. ¿Qué quiere decir estar arriba en lo alto? Entonces, el sentido de la trumá es dar esa ofrenda, pero entonces tenemos que tomar de lo que Dios nos da para darle un uso más elevado. O sea, es decir, utilizar exaltar el nombre del Eterno con lo que Él nos ha dado, ¿cierto? Esta ofrenda es una ofrenda voluntaria y el Eterno les había previsto todas estas riquezas en la salida de Egipto con el fin de que el pueblo pudiera darle lo que Él les había provisto, ¿sí? ¿Por qué esta ofrenda es voluntaria? ¿O por qué el Eterno quería que nosotros, que el pueblo devolviera u ofreciera lo que Él ya les había proveído? Entonces, el Eterno puso esa ofrenda para enseñarles de que es a través de Él de que nosotros tenemos provisión, no es a través de nuestras riquezas ni a través de nuestros propios méritos que nosotros tenemos el sustento, ¿sí? Eso está en Lucas 16:13, que dice que nosotros no podemos servir a dos señores, no podemos servirle a las riquezas ni podemos servirle a Dios, porque podemos menospreciar a uno y exaltar al otro. Entonces, lo que tenemos que hacer es exaltar al Eterno, ofrendando lo que Él nos provee. También otra razón era para reconocer nuestra relación como siervos a Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cuando nosotros le damos esos diezmos, cuando le damos esa ofrenda, estamos diciendo que todo lo que Él nos da es de Él y que nosotros le servimos al Eterno. Un ejemplo de eso es Génesis 14:20, que es cuando Abraham derrota cuando Abraham rescata a Lot y que Abraham diezma todo lo que él ganó, todas esas riquezas, a Melquisedec. Y en el 14:20 dice: bendito sea el de lo Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Sabemos de que Abraham le dio todos los bienes que él ganó en esa batalla como muestra de servicio, como muestra de ser siervo solo a Dios. Porque él rechazó los bienes
del rey de... Él rechazó los bienes del rey de Sodoma, porque él no quería que los que pensaran que el rey de Sodoma lo había enriquecido. Entonces no quería ser siervo más que todo del rey, sino quería demostrar que era siervo del Eterno. También otra razón es de que es declarar, otra razón de ofrendar es declarar que el Eterno es nuestro proveedor. Eso está en 2 de Corintios 9, 6, de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8. Si el hermano Eduardo lo quiere leer, por favor, me puede hacer el favor. ¿Me repites la cita, por favor? 2 de Corintios 9, del 6 al 8. 2 Corintios 9. Pero eso digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque lo ama al dador alegre. Y poderoso es el Jehová para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Era hasta el 8. Okay. Gracias, hermano Eduardo. Aquí vemos de que Dios, o sea, aquí podemos entender, o sea, porque esta cita ha sido muy mal entendida, muy mal interpretada. Podemos entender de que Dios nos provee lo suficiente, ¿sí? De que nosotros no debemos de pensar de que nosotros lo ofrendamos y que Él nos va a devolver, o sea, como si fuera, nosotros le damos y Él nos da más y así nos enriquecemos nosotros. Nosotros no podemos pensar así, sino que tenemos que ofrendar de lo que Dios nos da, que es no más lo suficiente. Él mira nuestros corazones y nos da lo suficiente para nosotros y debemos de ofrendar, pero sin tristeza, sin tristeza, sino con alegría, sino que tenemos que dar una ofrenda de un corazón, de todo corazón, de que nos nazca en el corazón. Entonces, por eso el Eterno quería que, por eso el Eterno mandó esa trumá en Éxodo. Quería como probar a los israelitas de que les diera que les diera la ofrenda de todo corazón. Entonces, pues, vuelvo a leer el capítulo 25. Dice la parashá. Adonai habla a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que le diere su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta ofrenda que tomaréis de ellos, entonces aquí nos va a decir qué es la trumá, o sea, qué es lo que el Eterno les pedía. Oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromática, pieles de ónice y pieles de engaste para el efod y para el pectoral. Ok, voy a dar algunos significados de estos elementos de la trumá. El oro que está pidiendo acá es la divinidad, la plata es la redención y el cobre es el juicio. El oro porque el Eterno es un ser divino, o sea, no es como nosotros, es divino, y es Él el que va a habitar en ese Mishkan, en ese tabernáculo. Y la plata y cobre, que significa redención y juicio, es porque Él hará la redención y juicio en el mismo tabernáculo, ¿sí? Y en el futuro de esa época. Los colores, que es el azul, que significa que se puede tomar como el color del cielo, que eso está en Éxodo 24:10. La hermana Clarita me puede leer Éxodo 24:10, por favor.
Vieron al Eloa de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Gracias, hermana Clarita. Es el azul, y en Ezequiel 1:26 también habla de que el trono era azul, era como el zafiro. ¿Sí? Entonces aquí vemos que el azul significa como el color del cielo. El púrpura significa la realeza, el carmesí, el pago por el pecado, y el lino fino son los actos de justicia y la rectitud. ¿Cómo podemos relacionar estos colores con Yeshua? Estos tres colores, el púrpura, el azul y el carmesí, eran los colores dominantes de las vestiduras del sumo sacerdote. También el azul, pues el azul significa que el verbo se hizo carne y vino desde el cielo, o sea, bajó del cielo y habitó entre nosotros. El rojo es como la demostración o el simbolismo del Mesías sufriente. El púrpura es el futuro rey, porque él va a reinar sobre todas las naciones. Entonces él es el futuro rey. Y eso es lo que puede caracterizar los colores a Yeshua. Los otros elementos pueden ser la madera de acacia, que el Eterno escogió esta madera de acacia porque esta madera es incorruptible, esta madera no, los gusanos no podían penetrarla, las raíces de esta madera, de estos árboles, crecían hasta encontrar agua, ¿sí? Hasta encontrar agua y poder fortalecerla. O sea, sus raíces crecían hasta lo más profundo para encontrar agua y fortalecerse. ¿Cómo podemos representarlo? De que Yeshua era incorruptible, no hubo pecado en él, y de que él era el agua viva. Él era esa fuente de agua viva que daba de beber a sus siervos y a sus hijos. Esta es la madera de acacia. También está la cubierta de piel de carnero, teñida de rojo, que está por encima del tabernáculo, por encima del Mishkan, y esto significaba la sangre derramada de Yeshua para redención y perdón de pecados. O sea, si no había esa sangre, ese derramamiento de sangre, no había perdón y no habría redención. Esto simboliza, o sea, esta cubierta significaba la sangre derramada de Yeshua, del Cordero del Eterno. ¿Sí? Entonces, esos son como algunos significados de los elementos de esta truma, de esta ofrenda, de que se pedía. En el versículo 8, dice, en el versículo 8, Adonai nos habla, como en otras palabras, de qué se va a tratar este pacto entre el Eterno y nosotros. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, el Eterno no solo quería ser el Dios de Israel, como dice en Bereshit 17:7, que dice que le dice a Abraham que él será su Dios y nosotros seremos su pueblo, ¿sí? Pero entonces a él no le bastaba, o sea, él no quiso o no le bastaba de que nosotros andemos por acá y Adonai por acá, pero nosotros esperamos su Dios y él nuestro pueblo, y que nosotros esperamos su pueblo y él nuestro Dios. O sea, él no quería eso, que andemos por separado, sino él quería que nosotros esperamos como una unión, una ejad, ¿sí? Entonces él quería habitar en medio de nosotros. La palabra que se usa aquí, en donde dice y habitaré, es Beshahanti. Esta palabra que utiliza Moshe es diferente a los otros verbos que se utiliza como habitar, porque hay muchos verbos que se utilizan para habitar, pero este verbo en especial quiere decir como habitar sin temor, habitar sin temor, y de esta misma palabra se saca la palabra Mishkan, de estas tres letras, Mishkan, se saca la palabra Mishkan, que es donde el Eterno iba a habitar.
Entonces era por medio del Mishkan donde el Eterno iba a habitar y el hombre no iba a tener temor de poder relacionar, de poder interactuar con el Eterno. Entonces el sumo sacerdote podía venir al lugar santísimo y podía interactuar con el Eterno sin ningún temor. Bueno, sin ningún temor, pero solo con una condición, de que el pueblo o de que el sumo sacerdote estuviera en orden con el Eterno, o sea, es decir, de que anduviere en sus estatutos, de que anduviera en sus estatutos, en sus leyes, en toda su doctrina, ¿sí? Y este verbo fue el mismo que se usó para Juan 1:14. Si el hermano José Romero me puede leer, por favor, Juan 1:14. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, hermano José. Entonces, como lo había ya dicho, el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Aquí se utiliza la palabra shahan, es shahanti, que el cual el hombre no tenía ese temor para hablar con Yeshua, porque Yeshua era amor, ¿sí? Entonces no había ese problema. Entonces, esa es lo que quería decirles, de que el Eterno quería habitar en medio de nosotros sin que nosotros tuviéramos ningún temor. En este capítulo 25, nos relata sobre cuatro cosas, que está el arca de testimonio, el caporet, que ya les diré, el caporet, la mesa de panes y el candelero de oro, que es la menorá. El arca, ¿qué era el arca? El arca era un cajón, era como un cajón donde estaban acá los querubines y acá estaba las varillas donde se podían alzar, y ahí por dentro están las tablas de piedra, que ahí estaban escritas las promesas y los mishpatín y las de Barín, que están las promesas y los mandamientos. Estaban el maná, la porción del maná, y también estaba la vara de Aarón, que florecía, que tenía flor. ¿Sí? Dentro, este era el arca, ¿sí? Aparte estaba el caporet, que viene de la raíz kipur. Caporet, lo escribo acá. Caporet, que viene de la raíz kipur. Y caporet se puede traducir como el reconciliatorio. O sea, lo que acá se llama propiciatorio se puede traducir mejor como reconciliatorio. ¿Por qué? Porque era una tapa, un tipo de tapa, el cual acá tenía los querubines, y aquí era donde se derramaba la sangre. Ahí es donde se derramaba la sangre del cordero para que hubiera una reconciliación hacia todo el pueblo. Esta sangre era como el sello hacia las promesas que habían aquí en el arca y las palabras a través de una víctima que era el cordero ya sacrificado. Entonces este era el caporet, o sea, lo que acá se le llama propiciatorio. También nos habla de la mesa del pan, la mesa del pan. Nos habla de la mesa del pan, que se puede como caracterizar con Yeshua, de que Él es el pan de vida. En Juan 6:35, en Juan 6:33, en Juan 6:48,
en Juan 6:51 habla de que Yeshua es el pan de vida. Yeshua fue ese pan que vino del cielo, que cayó del cielo, y que el que come de él vivirá. O sea, el que come de él, no sé, ¿cómo se llama eso? No tendrá hambre, no tendrá hambre. Si quiere mi tío Ciro, por favor me puede leer Mateo 26:26, que también habla de que Yeshua es el pan de vida. Y mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Amén. Gracias, tío. Entonces aquí vemos de que Yeshua era ese pan de vida, que era su cuerpo, y que Él nos mandó a comer de ese cuerpo, y también nos mandó a tomar del vino, ¿sí? Que lo repito a través de que el cuerpo significa la doctrina de la doctrina, que es toda la Torá, toda la Torá, que debemos de comer, de alimentarnos de la Torá, y la sangre, que es esa experiencia de vivir la Torá. De nada nos sirve comer del pan, pero si no bebemos la sangre. De nada nos sirve alimentarnos de la Torá si no vivimos y andamos conforme Dios quiere. Entonces, esa mesa de panes simboliza de que Yeshua es el pan de vida. También Yeshua, como es ese pan de vida, alimenta a las 12 tribus, ya que habían 12 panes, 6 panes por aquí, 6 panes por acá, y aquí estaba la mesa. Entonces ahí simboliza de que Yeshua es el pan y que alimenta a las 12 tribus, de que si todavía, que todavía hay muchos de la casa de Judá que no aceptan a Yeshua, pero en un futuro van a conocer de que Yeshua es el Mesías y van a comer de su cuerpo, de ese pan, que es Él. También en esta mesa de la proposición, había como un tipo de corona alrededor, tipo de corona de oro, que esto, ¿qué significa? Por favor, la hermana Clara Duque, puede leer Apocalipsis 14:14. Entonces aquí vemos de que Yeshua estaba sentado en ese trono y que tenía esa corona de oro, como está simbolizado aquí en esta mesa de panes, ¿sí? De que Yeshua tiene esa corona de oro. También la menorá, también este capítulo nos habla de la menorá de oro. Entonces esta menorá, algunos la describen que principalmente era recta, y tenía 3 pisos. Tenía 3 pisos y y que tenía que llenarse de aceite de oliva. ¿Qué simboliza la menorá en Yeshua? Aquí nos dice que la menorá tenía que ser labrada a martillo. Esto nos quiere decir de que Yeshua tenía que sufrir, o sea, nos hablaba del sufrimiento del Mashiach. También nos muestran los 7 brazos que significan los 7 espíritus que habitaban Yeshua, que está escrito en Isaías 11, versículo 1 y 2. También simboliza de que Yeshua es la luz del mundo. Lo podemos encontrar en Juan 8:12 o Juan 9:5. Algo que se caracterizaba era de que la menorá se encendía, te lo he repetido, con aceite de oliva puro. O sea, cada brazo tenía que ser encendida con aceite de oliva puro, y eso simboliza la rúa. Eso simboliza de que la rúa habitaba en Yeshua. Entonces, eso es como algo de los significados de los elementos del Mishkan, de este relato. En esta parashá también nos habla del altar de bronce, que era donde se hacían los sacrificios, donde se hacía el juicio del corderito, y también de las cortinas, que más adelante les voy a hablar. Estos elementos que están escritos en este capítulo tienen una característica de que todos estos están en el lugar santo y en el santísimo. Entonces, aquí está
el Mishkan. Entonces acá estaba el Mishkan, acá estaban las 5 columnas, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí estaba la menorá, acá estaba la menorá, aquí estaban los panes de proposición y aquí estaban las cortinas. Aquí en este lugar estaba el altar del incienso, pero eso lo vemos es en la otra parashá. Entonces aquí estaba también la fuente, que la vemos en la siguiente parashá, y acá estaba, ¿sí se ve? Aquí estaba el altar de bronce, que acá se sacrifica. Entonces esto era un camino, entonces acá se entraba. Entonces esto era un camino. Tenía que llegar el sumo sacerdote a hacer el sacrificio, sacar la sangre, guardarla, lavarse las manos, porque ese lavamiento de manos, ese lavamiento de manos simbolizaba la santidad, simbolizaba de que el loa lo limpiaba y lo santificaba. Entonces tenía que lavarse las manos y ya podía entrar al lugar santo. Entonces aquí iba y acá habían, en estas cortinas, habían unos querubines. Y acá por dentro estaba el arca, acá estaba el reconciliatorio con los querubines. Entonces acá tenía que entrar el sumo sacerdote y él no podía entrar al lugar santísimo sin que hubiera sangre. O sea, si no tenía sangre, él no podía entrar. O sea, él tenía que entrar acá a sacrificar y él tenía que sacar sangre, guardar sangre para poder entrar e ir. Sí, claro. Entonces tenía que ir acá y derramar gotas en este reconciliatorio. Entonces, si no había sangre, no podía entrar al lugar el lugar santísimo. Entonces, ¿esto qué simboliza? Lo que nos vamos a entretener con esto, que son que es el velo donde están los querubines. Y por favor, la hermana Edith, ¿me puede leer Éxodo 26:31, por favor? Sí, señor. Éxodo 26:31 dice, 26:31, y harás también un velo de cárdeno y púrpura y carmesí y de lino torcido. Será hecho de primorosa labor con querubines. Gracias, hermana. Entonces aquí vemos de que el velo tenía que tener bordado estos querubines para guardar el arca con su reconciliatorio. Por favor, la hermana Esmeralda, ¿me puede leer Bereshit 3:24? Echó pues fuera al hombre y puso a espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? Gracias, hermana Esmeralda. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? De que Loa, en el comienzo, después de que Adán y Eva hubieran pecado, puso querubines para guardar el árbol de vida. Entonces, aquí podemos ver de que Dios pone en este velo sus querubines para guardar el árbol de la vida, ¿sí? Entonces, el Mishkan es una figura, es totalmente una figura que muestra el camino, porque esto es un camino que tenía que hacer el sumo sacerdote para ir al árbol de la vida. Entonces, todo esto es una figura, ¿sí? Entonces, también podemos entender de que el reconciliatorio, de que la tapa, esta tapa que cubría las promesas, es Yeshua, ¿cierto? Entonces, nos quiere decir de que el reconciliatorio, quien es Yeshua, quien guarda los pactos, quien guarda las promesas, es el árbol de la vida. ¿Entendemos? ¿Qué nos puede decir el Evangelio sobre este camino? En Hebreos 10:16, por favor, el hermano David Pulido, ¿puede leer Hebreos 10:16 en adelante, por favor?
Yo le voy diciendo hasta que pare. Sí, Hebreos 10, 16 dice: Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice Adonai, pondré la ley de mi Torah en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus transgresiones y sus culpas. Pues donde hay remisión de estas cosas, no hay necesidad de más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar Kodesh HaKadashim, por la sangre de Yeshua Mashiach, por el camino que Él estrenó, nuevo y vivo, el cual nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hasta ahí. Y ahora... Gracias, David. Entonces, ¿qué nos quiere decir? De que Yeshua, cuando murió, por su sangre, abrió un nuevo camino. O sea, ya no estamos, o sea, ya no dependemos de las cortinas, porque ya tenemos completa libertad de poder ir al lugar santísimo, y ella es un camino nuevo y vivo, ¿sí? Entonces, es a través de su sangre, que es el camino nuevo y vivo, y a través de su cuerpo, el que corrió el velo, para que tengamos acceso libre al árbol de vida. Exacto. Entonces, es como si Yeshua, celestialmente y acá terrenalmente, de una u otra forma, entró al Mishkan, hizo todos los procesos que tenía que hacer el sumo sacerdote, y tenía que presentar su sangre aquí, porque sin sangre no podía entrar. Entonces tenía que pasar con su sangre y derramar su sangre sobre el reconciliatorio, ¿sí? Entonces, cuando él derramó esa sangre en el reconciliatorio, dejó estos velos abiertos para que pudiéramos entrar libremente. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender o puedo repetir? Muy claro, muy claro. Ok, entonces, ¿qué estaría pasando en Génesis? ¿Qué estaría pasando en Génesis? Estarían quitándose esos querubines para poder entrar a ese árbol de vida. O sea, ya tendríamos ese paso libre. En Génesis 3:22, si mi tío Ciro lo puede leer, por favor. Vamos a ver como un error en la traducción. Génesis 3:22. Y dijo Eloa a Adonai, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues que no alarme su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Aquí esta traducción nos estaría dando a entender de que nosotros como que no debemos de tomar de ese árbol de la vida. O sea, nos está haciendo entender de que no tenemos derecho a coger ese árbol de la vida. Pero como que la traducción literal, o una buena traducción, dice, y dijo Adonai, he aquí el... Y la referencia de las letras tomando. Es como traducido literalmente el hebreo. No, pero no, de la... No. Y dijo Adonai, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Fue como uno de nosotros. Antes de conocer el bien y mal. Entendamos bien y mal como el nombre propio del árbol de que no tenían que comer. ¿Sí me hago entender? Antes de conocer el bien y mal, nombre del árbol, su nombre propio. Y ahora, a menos que envíe su mano y tome también del árbol de la vida y coma, no vivirá para siempre. O sea, nosotros no viviremos para siempre a menos de que cojamos y comamos del fruto del árbol de la vida. ¿Sí? ¿Cómo podemos entender esto? De que el único que puede eliminar como el efecto del árbol del conocimiento, bien y mal, como nombre propio, es el árbol de la vida, quien es Yeshua. ¿Sí?
voy a ponerles un ejemplo, pues, como mi testimonio, de que, digamos, yo conocía un poco del camino, del árbol de la vida, yo antes, ¿sí? Al menos un poco, pero pues me distraje con el mundo y comí del árbol de conocimiento, de un árbol que no es de conocimiento de Dios, sino que es otro aparte del eterno, ¿sí? Entonces me dejé llevar por el mundo y comí de ese árbol que es del conocimiento, de todo tipo de conocimiento. Pero cuando comemos de ese árbol de la vida, desechamos, dejamos aparte ese árbol del conocimiento y volvemos ante Yeshua, que es ese, o sea, podemos vivir de una forma correcta, conforme a su voluntad, ¿sí? Entonces, más allá del arca, del arca que tenía las promesas y las palabras, era el reconciliatorio donde se hacía esa reconciliación, valga la redundancia, se hacía esa reconciliación al pueblo por haber conocido de ese, o por haber comido de ese árbol de conocimiento. Entonces, cada año, una vez al año, entraba el sumo sacerdote, hacía la reconciliación por todo el pueblo para que el Eterno perdonara a las personas, a su pueblo, valga la redundancia, de haber comido de ese árbol de conocimiento. ¿Sí? Yo quería compartirles, digamos, como esa definición o ese cambio de imagen, se puede decir, ese cambio de imagen que, sí, es ese cambio de imagen que tenemos de Adán y Eva y de que comen del árbol del bien, del fruto del árbol del bien y del mal, ¿sí? Entonces, yo quería compartirles, o sea, ¿qué es ese árbol de la ciencia y dónde estaba ese árbol de la ciencia y cómo era el árbol de la vida en el Edén, ¿sí? En Génesis 2.9, nos dice, y Adonai, Eloa, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Punto. Y el árbol de la vida estaba en medio del huerto. Esa es una idea principal, esa es otra idea. Y viene otra idea. Y el árbol de la ciencia, bien y mal, como nombre propio, ¿sí? El árbol del conocimiento, bien y mal. O sea, ese es el nombre de ese árbol, ¿sí? Entonces, ¿cómo se podría decir? De que el Eterno hizo germinar todos esos árboles del huerto, pero habían dos árboles que ya estaban allí. Entonces, había un árbol que ya estaba ahí en medio del jardín, que era el árbol de la vida, que ese es el árbol que simboliza Yeshua, que es la verdad, como el camino del Eterno, y también nos habla de un árbol de la ciencia, ¿sí? Pero este árbol no dice dónde estaba, o sea, el Eterno no hace aclaración de dónde estaba este árbol. Entonces, se podría decir que es como posición, como lo opuesto al árbol de la vida, ya que es diferente, se puede decir de que este árbol estaba fuera del Edén, estaba fuera del huerto, ¿sí? Voy a leer Génesis 2:17, que dice, mas del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, acá dice así, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí uno no puede tomar esta traducción de que el árbol tenía dos tipos de frutos, unos buenos y unos malos, porque Yeshua derrumba todos esos argumentos de que un árbol puede tener dos frutos. En Mateo 7, 17, 20, si lo puede leer el hermano Eduardo, por favor. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Hasta el 20. Ok. No, a ver, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Así que por su fruto los conoceréis. Amén. Entonces, gracias, hermano Eduardo. Entonces, aquí vemos de que por los frutos nosotros conocemos de cuál es ese árbol, ¿sí? Entonces, si el fruto de la vida daba buenos frutos y el árbol de la ciencia, el árbol del otro conocimiento era lo opuesto, solo podía dar malos frutos. Entonces no podía tener buenos y malos frutos como da a entender aquí la traducción, ¿sí? Entonces, este versículo 17 se puede tomar de dos formas, pero yo recomiendo la última, que dice, se podría tomar ni bien ni mal, o sea, más el árbol de la ciencia, ni bien ni mal comerás. O sea, si te parezca bueno o así te parezca malo, no debemos de comerlo. Digamos, un ejemplo, vemos algo que es en contra del Eterno y nos parece que es bueno, nosotros no debemos de ir a tomar eso, ¿sí? Con la comida, ¿sí? Vemos un platillo súper exquisito y termina siendo cerdo, ¿sí? Así parezca bueno, que es lo mejor de lo mejor, nosotros no podemos ir a comer de eso porque va en contra del Eterno, ¿sí? Va en contra del conocimiento que nosotros ya tenemos. Exacto, que es el árbol de la vida, que ya nosotros tenemos ese conocimiento. O también se puede tomar como nombre propio, que es como yo lo podría entender mucho mejor, que es el árbol del conocimiento, bien y mal, como nombre propio, no comerán, ¿sí? Entonces, ese puede ser una alternativa para entenderlo. Este árbol del conocimiento tiene una palabra en hebreo que es Hadad, que significa conocimiento o ciencia, pero es un conocimiento diferente al intelectual. Ese conocimiento se adquiere por medio de una experiencia, es decir, nosotros lo aprendemos empíricamente, ¿sí? Entonces, y este conocimiento, o sea, no es que este árbol nos diera más conocimiento, nos diera conocimiento normal, sino porque ya el árbol de la vida ya nos daba un conocimiento, que era el conocimiento bueno, ¿sí? Entonces, este árbol que tenía el árbol Hadad, que es el árbol de la ciencia, tenía un conocimiento totalmente opuesto al del árbol de la vida, ¿sí? Por eso nosotros no podemos ir a comer de ese árbol Hadad, ese árbol de la ciencia, ¿sí? Entonces, eso quiere decir como ese tipo de conocimiento. O sea, Adán y Eva no recibieron ese conocimiento intelectualmente o porque alguien se los haya explicado, sino porque comieron del árbol, sino que tuvieron esa experiencia, comieron de ese fruto y tuvieron ese conocimiento, que es totalmente diferente al del árbol de la vida. O sea, tenemos que, el árbol de la ciencia. Y también tenemos que entender que ese árbol de la ciencia, ese árbol de conocimiento, estaba fuera del Edén, primero porque en el Edén no había pecado, ¿sí? Y segundo, porque Loa creó el Edén en medio de las tinieblas. Si nos damos cuenta, en Génesis 1 dice que la tierra está desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, ese Edén estaba en medio de esa oscuridad, en medio de esas tinieblas. ¿Sí? Voy a graficarlo. Aquí estaba el Edén, aquí estaba el árbol de vida, el árbol de la vida. Esto era tinieblas, aquí eran hartos árboles, y afuera del Edén estaba el árbol de la ciencia, el árbol bien y mal, que se puede decir. Se puede tomar, o sea, aquí en este lugar, en medio del Edén, no había pecado, pero afuera sí había pecado. Entiendas el pecado como todo lo contrario de Dios. O sea, todo lo que va en contra de la voluntad de Dios es pecado. Entonces, en medio de todas esas tinieblas estaba el pecado y ahí habitaba ese árbol, ¿sí? Porque Satanás no puede habitar en
en un lugar santo, en un lugar bueno, sino él solamente anda en las tinieblas. Entonces nosotros no podemos entender de que ese árbol de la ciencia estaba en la mitad del Edén y de que la serpiente le dice que la serpiente habla con Eva y de que la convence de comer de ese árbol que está en la mitad del Edén, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo Adán y Eva llegan a comer de este árbol? O sea, ¿cómo llegan a comer de ese árbol si ellos están en el Edén? Si ellos comían era el fruto del árbol de la vida, ¿sí? Se podría entender de que Adán y Eva se separaron del árbol, se separaron y anduvieron en los límites del Edén, ¿sí? Y ahí es donde Satanás, donde la serpiente comienza a persuadir a la mujer, donde comienza a hablar con la mujer, pero puede que Eva esté aquí y Satanás le esté hablando, o sea, pues así, Satanás está hablando y la esté convenciendo, ¿sí? Nosotros podemos tomar un ejemplo, porque todo eso entró por el oído de Eva. Hay un ejemplo muy parecido en Números 11, a Números 10. Sí, en Números 11, que es cuando los extranjeros, cuando están en el campamento, y que los extranjeros, todos los que venían de Egipto, comenzaron Números 11, comenzaron a levantarse contra Dios, diciendo que ellos tenían hambre, que era mejor quedarse en Egipto y todas esas palabras, ¿sí? Y el pueblo de Israel estaba como en ese límite, o sea, los extranjeros estaban como por acá, o sea, estaban afuera, y los israelitas, por medio de su oído, oyeron las palabras del extranjero. Y ahí fueron donde también los israelitas se convencieron de que era mejor quedarse en Israel y en Egipto, y el Eterno quemó toda la frontera, quemó todo ese borde, puso fuego en ese borde, ¿sí? Entonces, asimismo, se podría entender de que Eva fue persuadida por Satanás, por la serpiente, en la frontera, en el límite entre el Edén y las tinieblas. ¿Sí? Por eso es que dice que anda como león rugiente. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos salimos del árbol de la vida, como de ese cerco de protección, Satanás está esperando para persuadirnos, para engañarnos, para olvidar todo lo que ese árbol nos ha dado, todo ese conocimiento de ese árbol. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó? Porque Eva se dejó engañar de este hombre, de la serpiente, ¿sí? Aquí vemos que Eva se confunde, se le olvidan las cosas que Dios le había ordenado. Voy a leer el capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Adonai Eloa había hecho, la cual dijo a la mujer, o sea, acá estaba Eva, en los límites se podría decir, y acá estaba la serpiente. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ya la está comenzando a confundir. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Entonces, ahí sí tiene razón Eva. De todos los árboles del huerto sí pueden comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí vemos de que Eva pone palabras en la boca de Adonai, se confunde y piensa que este árbol es el árbol de la ciencia y termina siendo de que este árbol sí podemos comer, de que ese árbol Eva sí podía comer, más el que no podía comer era el árbol de la ciencia que Dios no le había dicho dónde estaba, ¿sí? Entonces aquí vemos de que Eva se le olvidó por medio de la charla, por medio de la palabrería, se le olvidó lo que Dios le había mandado. Entonces aquí vemos de que la serpiente era astuta, como ya nos lo habían dicho, y dice la mujer, en el 5, en el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos entender este versículo? Aquí la serpiente era astuta y aquí sabía que la serpiente sabía de que este árbol sí podíamos comer, pero la mujer se lo olvidó. Entonces la mujer de Satanás le pone palabras, le pone como esa distracción y le pone atributos a este árbol que no son. Desde este árbol sí podíamos comer, pero la serpiente le dice a Eva como que la confundió, la terminó de confundir. Satanás le puso atributos a este árbol de que no eran, porque dice que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Cuando Dios dijo eso, cuando Dios dijo que el árbol de la vida no comáis y de que el árbol de la vida iban a abrir vuestros ojos y seréis como Dios, ¿sí? Satanás puso atributos, características a este árbol que este árbol no tenía. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Le tapó ese árbol, le dijo, bueno, no comas de este árbol, porque este árbol es malo, como tú dices, pero come de este árbol. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Otra vez. Satanás le pone atributos, en el versículo 5, le pone atributos a este árbol. ¿Sí? Atributos que no tenía ese árbol. Y como la serpiente era astuta, le dijo, no comas de este árbol, pero ven y come de este árbol. O sea, le tapó le tapó lo bueno y la trajo al producto de él, al árbol de él, ¿sí? Al árbol que no podía comer. Entonces, asimismo, Eva salió del Edén y comió de ese fruto de árbol, comió del árbol que Dios le había mandado a no comer. Por eso, más adelante en el 9, dice, mas Adonai, Eloa llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, ¿dónde están ubicados? Yo no los veo en el Edén. O sea, no están en el Edén, ¿dónde están? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí? Y Eloa le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Aquí Eloa no le está diciendo que no le mandó a comer de este árbol. Ahí no está especificando que el árbol de la vida, está diciendo, has comido el árbol del que yo te mandé que no comieses, porque él sí sabía que no debían de comer de este árbol. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Adonai Eloa dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí la palabra que se usa no es engañar. O sea, la serpiente no la engañó. Aquí dice, o sea, sí la engañó, pero Eva no dice esa palabra, sino pone Ishiani. Ishiani, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Me hizo olvidar. Porque a ella se le olvidó lo que no debía de comer y lo que debía de comer. Ella, por medio de la conversación, se le olvidó lo que Dios le había mandado, ¿sí? Entonces, sí, Satanás la engañó, pero ahí dice que ella se le olvidó de lo que Dios le había mandado, ¿sí? Y acá y más adelante en el 24, dice, Eloa echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén. Aquí esa palabra, o sea, esa palabra de echar es beigaresh, que significa echar, pero también se utiliza para una carta de divorcio. ¿Por qué? También se puede decir como Eva y Adán se habían salido del Edén, habían ido hacia el árbol del conocimiento, se salieron. Entonces el Eterno no los admitió de vuelta, ¿sí? Los echó fuera, no los dejó volver a entrar al Edén, ¿sí? Esta palabra Begaresh se usaba se usa cuando el hombre ve algo inmoral en la mujer, ve algo inmoral y no haya gracia en sus ojos,
¿sí? Y no la recibe en su casa. Entonces, es como si lo hubiera despreciado, como que Dios no aceptó, no admitió otra vez de vuelta a su novia, ¿sí? No admitió a ni Eva, ¿sí? Porque esto es un caso de infidelidad. El Eterno les estaba dando el árbol de la vida a Adán y Eva, pero ellos prefirieron irse hasta el árbol del conocimiento. Ellos se volvieron, pero ya Dios no los quiso, ya no los quiso de vuelta, o sea, no los aceptó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Eterno? Dios, después de ese pecado que cometieron Adán y Eva, él sujetó la creación, porque él se llevó el Edén, sujetó toda esa creación a vanidad, o sea, a tinieblas, a todo lo que quedaba al lado del Edén, lo sujetó a tinieblas. Que eso está en Romanos 8:20, que dice que Loa sujetó la creación a vanidad, no por su voluntad, porque él no quería hacer eso. O sea, él quería que todos vivieran en una armonía en el Edén. No por su voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, o sea, de Adán. O sea, por causa de Adán y Eva, tuvo que sujetar esa creación a la vanidad, a las tinieblas, ¿sí? ¿Por qué dice en esperanza? ¿Sí? Porque el Eterno quiere que nosotros volvamos, de que ellos vuelvan a comer del árbol de la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Mientras el Eterno fundamentaba, sujetaba al mundo a la vanidad, Él lo preparaba ese camino para poder ir hacia el árbol de la vida. Digamos, el primero fue el Mishkan, entonces que tenía que hacer todos esos recorridos para poder ir al arca y a la reconciliación, a ese árbol de vida, y luego ya en un futuro sería Yeshua, quien abriría ese camino, quien daría ese camino nuevo y vivo, como dicen Hebreos, para que el hombre pudiera echar mano, para que pudiera comer del árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida? Yeshua. Entonces, por medio de Yeshua es que nos han abierto ese camino para que comamos con él, para que comamos de él, comer su carne y beber su sangre. Entonces, por eso en Ezequiel, o sea, primero fue el Mishkan, luego se construyó el templo, y ahora el Mishkan habita en nosotros. El Mishkan es de carne. En Ezequiel 36, versículo 24, quiero finalizar con esto. Ezequiel 36, 24, que dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, a Israel. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, de todas nuestras infidelidades, de buscar al árbol de la ciencia. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, porque el templo físico, el de Salomón, era hecho de piedra, también se puede tomar así, porque a veces ellos solo sacrificaban y no tenían esa conciencia, y hasta sacrificaban corderos defectuosos y malos, ¿sí? Entonces, el Eterno quitará ese corazón de piedra, o sea, quitará ese templo, ese Mishkan, aquí terrenal, y os daré un corazón de carne, o sea, pondrá ese Mishkan sobre nosotros, para que nosotros seamos ese Mishkan, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces, ¿qué? Él habitará dentro de nosotros, o sea, Él habitará en ese Mishkan que hay dentro de nosotros. Por eso yo decía por eso es que Dios primero nos ordena, nos prepara para que Él pueda habitar en nosotros y que se haga su voluntad. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos,
y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, esa era la parashá, que es la enseñanza que les quería compartir, de que somos ese templo, de que somos ese Mishkan, porque luego Yeshua vendrá y otra vez colocará ese templo y reinará desde allí. Entonces, pero mientras tanto nosotros somos ese Mishkan, ese tabernáculo que es movible, que no es fijo, sino que se va corriendo detrás de él, que va detrás de esa columna de humo, esa columna de fuego. Entonces somos ese Mishkan. Pues nada, pues, quería compartirles esa enseñanza y espero pues que hayan entendido. Si no hay pues, si tienen preguntas, pues por favor háganmelas porque pues ese tema es como bonito para entenderlo. O sea, a mí me gustó harto ese tema del evento. Entonces, si tienen preguntas. ¿El cuál? Yo no quisiera, con todo respeto, hacer la pregunta directamente. O sea, no voy a hacer una pregunta y quiero al Moré, de pronto, con todo respeto de Juan, no quiero hacer la pregunta, pero sí de pronto dar el beneficio de la duda de que la enseñanza que trae Juan es muy particular, de acuerdo a como él haya de pronto investigado. Pero me causa curiosidad algo, Moré, por eso no quiero hacer la pregunta a Juan, porque no quiero discutir el estudio de Juan, sino quiero respetar el estudio de Juan. Escribí aquí en mi cuaderno, me quedó, nunca en mi vida había escuchado, Moré, a usted le quiero hacer directamente como más en mi vida había escuchado. Moré, la pregunta es, Moré, que como dice el texto para muchas cosas, sacar también como Juan hizo el Drash y hizo el Sot, pero yo quiero mirarlo literalmente como el Pechá, como el texto. Berechí capítulo 2, versículo 15 y 16 dice, More, tomó pues y huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. El versículo 15 de Berechí capítulo 2 dice que Eloa tomó a Adán y lo puso en el Edén para que lo labrase y para que lo guardase. Sigue el relato en el 16, dice, y mandó, Yuhei Bajei, Eloa mandó al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer. Le dio como una instrucción, de todo árbol del huerto puedes comer. El 17 dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Yo pienso que una instrucción que le está dando Abba a Adán, colocándolo en el huerto comer. De todos estos árboles, pero hay uno, exclusivamente uno, que tú no puedes comer. Y lo puso fue en el Edén, dice el texto. Y le dice, porque de este árbol del versículo 17, más de la ciencia del bien y del mal, no comerás. O sea, el Abba es un Eloa que nos hace muñequitos y plastilina para explicarnos una instrucción. Entonces, coloca al hombre en el Edén, Moré, y le dice, Adán, puedes comer de todos los árboles, pero de la ciencia del bien y el mal, no comerás. O sea, yo nunca había oído que me dijesen que el árbol estaba por allá, nunca Adán allá se ha visto el árbol, que el padre le dice, no puedes comer, porque el padre le tiene que indicar cuál es el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual le está diciendo en la instrucción no comas. Esa es como que no es como un cuestionamiento, sino que me parece interesante oír al Moré, porque yo en mi vida había escuchado como un punto de vista como el que trae Juan, muy interesante. Bueno, una pregunta. ¿Qué es el árbol de la vida? ¿O cuál es el árbol de la vida?
El árbol de la vida, More, pienso que está literal. De la vida, o sea que Adancito, pobrecito, no comió el árbol de la vida. Por eso fue que le pusieron los querubines, porque ya sabiendo el bien y el mal, no fuese a quedar eterno habiendo comido el árbol de la vida. El Adán, el primer hombre, no echó mano de ese árbol. El hombre no disfrutó de ese árbol. Y pienso que literalmente en ese pecha, el árbol de la vida era un fruto que daba vida. No mirando el DRAS ni el SOT que Juan Pablo nos trajo. Voy a tratar de abrir el celular a ver si podemos dialogar mejor. More, ya su merced me hace una pregunta, yo ya, pues en lo poco literal en ese pecha, digo que el árbol de la vida era un fruto de vida eterna. ¿Y qué representaba ese árbol de la vida? El árbol de la vida, su merced me dice que ¿Qué representaba? ¿Qué representaba? Sin mirarlo como Juan lo trajo, era vida, era un fruto de la vida, era una instrucción del Abba, era una instrucción que él dijo: coman de todo el árbol, de los árboles que hay ya en el huerto, y solamente. Bueno, ¿y qué es vida? ¿Qué es vida? Pues, More, pues la vida. Para poder la vida, saber de qué es el árbol, tenemos que saber, el árbol es de vida, ¿y qué es vida? ¿Y qué es la vida? Es la oportunidad, viendo el texto, nada más mirando el nivel fecha, el texto, el árbol de vida era la oportunidad de que Adán tuviera esa relación y esa posibilidad de estar en el Edén para siempre. Porque es lo que yo veo en el relato. ¿Y qué sería el árbol bien y mal? El árbol de la ciencia del bien y del mal, precisamente era un árbol donde el ser humano iba a tener unas experiencias y unos conocimientos que no le estaban en ese momento permitido. Mucho. Ok, bueno, ahora sí. No te escuché, More. Ahora sí escuchemos a los hermanos. Entonces les preguntamos a los hermanos, ¿qué es el árbol de la vida? ¿Quién quiere dar un aporte? Pues yo quisiera dar un aporte. Sí, mi hermana, bien pueda. Y lo quiero fundamentar en Santiago 3:15, que dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Pues de lo que yo le entendí a Juan Pablo en su exposición es que hay dos voces, dos colot, dos voces, dos instrucciones, dos voces. Una nos puede entrar por aquí, la otra nos puede entrar por acá. Ay, perdón. Una nos puede entrar por aquí, otra por acá. De hecho, Eva tuvo esa oportunidad, Java tuvo esa oportunidad de escuchar el árbol, la instrucción para el árbol de la vida. Para mí el árbol de la vida no puede ser otra cosa que la instrucción del Eterno, que es la única que da vida. Y la instrucción y la otra sabiduría es la que me confunde, porque fíjese que él explicó que Java estaba confundida, porque el enemigo la hizo confundir entre los dos árboles. Y eso nos puede pasar a nosotros cuando no escudriñamos y no confrontamos lo que escuchamos con la palabra. Entonces nos puede parecer que eso es palabra, ¿no es cierto? Que eso es verdadero, que esa es la instrucción del Eterno, porque dice algunas frasecitas que están escritas acá en la palabra, pero si eso no es confrontado, porque ahí el engaño fue muy sutil. Dice, lo primero que inicia diciendo es: la serpiente era la más astuta. ¿Y qué quiere decir que era astuta? Que se las ingenió para confundir a Eva. Entonces, pues remitiéndome a lo que usted está preguntando, More, para mí el árbol de la vida es, como él lo expuso, representa a Yeshua. ¿Por qué representa a Yeshua? Porque solo la interpretación que Yeshua da de la palabra es la verdadera, la única
y la que es conforme a lo que el Padre plasmó. Entonces, para mí, el árbol de la vida es Yeshua, su interpretación y la instrucción del Padre, clarita como está escrita en la palabra, sin ningún tipo de artimaña. Bueno, toda. ¿Alguien más tiene opiniones, puntos de vista, aclaraciones? ¿Qué es el árbol de la vida? Y si alguien nos quiere decir qué es el árbol bien y mal. More, pues yo me guié, recordé lo que cantamos esta mañana, el Betzó HaTorah, que dice que la Torah es un árbol de vida para los que nos aferramos a ella, ¿sí? ¿Y quién es la Torah? Según Juan 1:1, es el Verbo, es el Padre, es Yeshua, ¿sí? Entonces, pues yo lo veo como así de sencillo. Y el Señor le dijo al hombre que del árbol del conocimiento del bien y del mal no comiera ni lo tocara, ni siquiera lo tocara. Entonces, pues ese árbol da frutos y es un fruto diferente al fruto del Ruach Kodesh. Pues hasta ahí sería mi participación, More. Perdón. Bueno, nos da risa porque la hermana Clara dice, yo lo veo así de sencillo, entonces nosotros aquí decimos, es que así de sencillo es. Así de sencillo es. Y también cuando hablaba la hermana Edith, nos gozábamos acá recordando algunas frases de lo que dijo Juan Pablo en la enseñanza, pues hemos estado aquí, que nos deleitamos, nos chupamos los dedos con esa temática, cómo la planteó, cómo la mostró, cómo esas comparaciones que hizo, excelente, muy instructivo, muy reflexivo, muy novedoso. Es una posición muy del judaísmo. Esa explicación que él dio del Edén es extraordinaria. Bueno, entonces sigamos con esas opiniones. ¿Quién más nos quiere decir qué es el árbol de la vida y qué es el árbol bien y mal? ¿Qué son esos dos árboles? ¿Alguien más tiene otra? More, yo quisiera aclararle algo a Clarita. Ella dijo que el Señor había mandado que no comieran ni lo tocaran. Ese fue el engaño precisamente de Satanás, porque el Señor lo que les dijo fue que no coman, pero Clarita dice que ni siquiera lo tocaran. No está en la palabra eso. Pues sí, fue lo que dijo Eva. Ahí empezó el engaño. Ahí empezó el engaño. Entonces, para que Clarita lo tenga en cuenta, por favor. Y pues para mí el árbol de la vida es nuestro amado Yeshua y está en Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, que ese es el árbol, nuestro Adón Yeshua Hamashia. Eso es para mí. Sí, es sencillo, ese es el árbol de la vida. ¿Isaías qué? 11:1. 11:1. Pero yo sí tengo una pregunta y me acontece a mí. Cuando fueron expulsados del huerto, el Señor puso esos querubines y dice para que no comiesen del árbol, porque ellos tuvieron la oportunidad de comer del árbol, porque el único árbol, como lo dijo Juan Pablo, que no podían comer era del árbol llamado bien y mal. Eso es claro. Pero ellos podían comer del árbol de la vida. Y dijo el Señor, pongo querubines con espadas de fuego para que no vayan a comer del árbol de la vida. Quisiera que me explicaran qué hubiera pasado si ellos después de pecar hubieran comido de ese árbol de la vida. Excelente. Le pido el favor que mantenga la pregunta pendiente para que hagamos un poquito la aclaración de la pregunta en la que estamos trabajando y se va a relacionar esta pregunta que estamos trabajando y
algunos detalles pues, que vamos a encontrar en la respuesta con la respuesta a lo que pregunta la hermana Amparo. Entonces, por favor, ¿alguien más? ¿Alguien más? Bueno, otra pregunta. More. Yo. A ver. El árbol de la vida y el árbol del bien y el mal, para mí está claramente en el Salmo 1. Dice, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hasta ahí el árbol de la vida. O sea, es el que obedece a todos los preceptos, mandamientos del Eterno. Y a partir del versículo 4 nos dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Eterno conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí está el árbol bien y mal. Sí, hermano, tiene el micrófono apagado. Hasta ahí sería mi participación. ¿Dónde más está ese árbol de la vida? Así descrito más o menos en esos términos que dice el hermano Eduardo. En Apocalipsis. En Apocalipsis. ¿En qué parte? ¿En qué parte de Apocalipsis? ¿Y cómo lo describe? Después me mostró un... Espera, a ver si es este. Donde 22. dice que el árbol da hojas de sanidad, que es sanidad para las naciones. Dice que sus hojas son sanidad para las naciones. Y la hermana Liliana dijo que en Jeremías también, ¿o dónde? Jeremías, pero del cielo, de zafiro. ¿Dónde? No se le escucha. Está hablando del zafiro. ¿Zafiro? Sí, estaba hablando del zafiro. Del cielo, de que Ezequiel también vio que... Del mar de vidrio donde está el trono de Dios, el trono de Loa. Okay. No, Apocalipsis 22 lo dice. Si ya lo encontraron, ya lo encontramos. Hay varios pasajes de Apocalipsis que habla sobre el árbol. Pero hay un pasaje donde lo describe. Dice, Apocalipsis. es así, 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 da unos frutos así, así, y da unas hojas así, así. Apocalipsis 22:2. Por favor. Dice, Apocalipsis 22:2 dice, que lo tengo acá en el celular y no me abre. Bueno, ya lo leo acá. 22:2 dice, y en medio de la plaza de ella y de un lado al otro del río, el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Bien, muy bien. Y lo que estaba diciendo el hermano Eduardo, que en varias partes está donde se habla del árbol de la vida. Hay otra parte donde dice el Señor que qué va a hacer con ese árbol de la vida en cuanto a los que obedecen. No, yo, no. Dice que dará a comer. En Apocalipsis 2:7, el que tiene oídos, oiga lo que la rúa dice a la que da, al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Loa. Entonces, muy bien, muy bien. Entonces nos lleva a cuando viene la Nueva Jerusalén. Cuando viene la Nueva Jerusalén, va a tener lugar todo lo que Juan Pablo explicó esta mañana, con el Mishkan y con el paraíso. En medio va a estar el árbol de la vida. Y dice que a los que venzamos, a los vencedores, dice que allá no se admiten cobardes, miedosos, flojos, traidores, nada de eso cabe allá. Solamente gente arrojada, gente determinada, gente decidida, gente trabajadora,
gente que se esfuerza, que es valiente, gente que se impulsa con esta motivación de lo que el Señor tiene para nosotros, son los que van a poder comer ese árbol. Entonces, de ahí cuando nosotros estamos diciendo, hay que orar, hay que estudiar, hay que guardar Shabbat, hay que vivir una vida pura, hay que dejar el enojo, hay que dejar las contiendas, hay que dejar las críticas, hay que dejar la lengua quieta, hay que dejar la mente quieta. Esos son vencedores, vencedores, y solo vencedores comerán o comeremos si el Señor nos hace ese milagro, porque también depende del milagro que el Señor haga con nosotros. Vamos a comer ese árbol de la vida y vamos a saber lo que es comer ese árbol de la vida plenamente. Muy bien, yo creo que pues si seguimos abundando sobre esto, vamos a extendernos enormemente y vamos a tener muchas enseñanzas y mucho aprendizaje y mucho entendimiento, y esto es la esencia del Evangelio, esta es la esencia del reino de Dios. Esta es la esencia de la buena noticia de la salvación. Esto es lo que para un judío es salvación: entrar al reino de Eloa y vivir bajo la soberanía de Eloa. No es que me muero y mi alma se va para el cielo eternamente allá a tocar un arpa, que es el concepto de salvación que tiene el mundo. Juan Pablo, ¿vas a decir algo más? Sí, yo quería decir que en Apocalipsis 22:5, que dice, pues como estaban hablando de la nueva Jerusalén, que dice, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara. Aquí dice que no habrá noche es porque como Dios llamó a las tinieblas noche, y como en el Edén, en el principio, había tinieblas, Dios había colocado el Edén sobre las tinieblas y alrededor había tinieblas, en este caso el Eterno no va a colocar tinieblas alrededor. O sea, no habrá noche, sino solamente estará la luz, el resplandor del Eterno. Entonces, no habrá esas tinieblas que el Eterno llamó noche. Muy bien. More, bueno, para perdón. Seguimos dando vueltas sobre la misma pregunta y las respuestas que ha habido son maravillosas. Tienen razón en lo que han dicho, pero todavía falta llegar al punto exacto, al punto preciso. Pues todavía falta llegar allá al granito. Cuando nosotros tenemos una semilla, esa semilla tiene, digamos, una cantidad del grano, de material del grano, que es, digamos, el gluten y es todo eso que va a nutrir la semilla cuando la vamos a sembrar para que crezca, y luego seguimos más allá y en esa semilla o más adentro, y esa semilla tiene un corazón y en ese corazón tiene otros nutrientes, y en todo el centro del corazón, en el corazón del corazón, mejor dicho, en el corazón del corazón tiene la celulita que tiene vida, y esa es la que se nutre, ese es el corazón del corazón, y esa es la que se nutre de todo lo que hay a su alrededor y se nutre de todo el resto de lo que compone el cuerpo de la semilla, y todo eso demás que está alrededor se va a descomponer y va a alimentar el corazón del corazón, y de ahí va a salir ese ramo o esa árbol o esa hortaliza, como es con el granito de mostaza. Y en el caso del granito de mostaza, lo que hay alrededor del corazón es pequeñito. Entonces, ¿cómo será el corazón del corazón de esa semilla? Cuando esa semilla es tan ínfima. Y entonces Yeshua dice que es la más pequeña de las semillas, pero que se hace una hortaliza, un arbusto muy frondoso, grande, muy beneficioso. Entonces nos falta un poquito para llegar al corazón del corazón. Hemos hablado del corazón, hemos hablado de todo lo que está alrededor del corazón y todas las manifestaciones que hay de ese corazón del corazón, pero no hemos llegado al corazón del corazón, o sea, a esa celulita que es la celulita viva, que se manifiesta en todos esos otros elementos
y que todos esos elementos nos ayudan a entender, nos enseñan, nos ayudan a aprender y nos conducen hacia ese centro de la semilla, que es el reino, para poder como tener unos elementos precisos con la pregunta que ha hecho la hermana Esmeralda. Excelente, maravilla. Entonces, pues de una vez le habría podido responder, mi hermana Esmeralda es esto y esto, pero la idea no es esa. La idea es que nosotros, a base de las opiniones, las comprensiones, las ideas, todo lo que tenemos, nos vamos apoyando, nos vamos expresando, vamos dando el entendimiento de lo que hemos comprendido, de lo que hemos captado, para que cuando vayamos a ese corazón del corazón, digamos, sí, necesitamos ese pasito adicional. Muy bien. Entonces, bendiciones, bendiciones, toda Rabá.